buenos días. De nuevo en otro devocional, hablando con Dios en casa, esperando recibir de Dios esa provisión que trae cada día a nuestras vidas a través de su santa palabra. Y les invito para que entreguemos este momento al Señor. Padre Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias porque un día más podemos ver tus misericordias a través de tu palabra que nos trae ese refrigerio especial para que nosotros podamos vivir el día a día confiados en esas promesas maravillosas que tú nos das. Y te pedimos que en esta mañana hables a nuestro corazón y nos guíes a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy con una reflexión que he llamado ¿qué significa ser cristiano? Son muchas las personas que piensan que el título de cristiano se obtiene por el hecho de pertenecer sencillamente a la raza humana. Otros se llaman a sí mismos cristianos porque pertenecen a una religión en particular. Existen los que dicen que son cristianos porque de alguna forma creen en Jesús, que lo ven como ese personaje que vino al mundo hace alrededor de 2000 años, como un profeta de Dios, que hizo muchos milagros, que fue crucificado injustamente en un madero por la humanidad. Pero, ¿qué es lo que realmente hace a un ser humano ostentar el título de cristiano? Me gustaría que leyéramos en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, y dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La esencia del Evangelio. Si miramos el contexto de este pasaje, Jesús viene desde el versículo 1 hablando con un personaje muy destacado en su tiempo, un maestro de la ley llamado Nicodemo, al cual Jesús le enfatizó sobre la necesidad de nacer de nuevo, si realmente quería entrar en el reino de Dios. Y acá en estos 3 versos, nuestro Señor Jesucristo describe la esencia del Evangelio, al declararle a Nicodemo la grandeza del amor de Dios por la humanidad, y la única forma por medio de la cual un ser humano puede obtener la vida eterna. Acá en estos versos el Señor describe de forma categórica el plan de salvación o de condenación para la humanidad que puede recibir un hombre, dependiendo de la opción que tome. Y no brinda otras posibilidades, como hoy en día enseñan muchos, argumentando un evangelio que generalmente es por obras, normas o dogmas humanos. Nótese la forma sencilla, pero a la vez explícita en que Jesús muestra el Evangelio. El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que me rechaza obtiene la condenación. Y no está hablando de pertenecer a tal o cual religión o de obras de justicia que nosotros podamos hacer para convertirnos en cristianos. En segundo aspecto, la nueva vida del cristiano. Ser cristiano tiene varias implicaciones que determinan, como lo dice la palabra de Dios, convertirse en una nueva criatura, con propósitos específicos, como el hecho de glorificar a Dios con sus acciones, pensamientos y palabras. La palabra cristiano tiene un significado más grande del que muchos piensan y toman a la ligera. Significa tener una posición de privilegio que antes no teníamos. A través de dicha entrega a Cristo se nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La evidencia es un cambio de vida, pero hay todavía algo más grande, y es que al recibir esta vida, el cristiano automáticamente se convierte en el templo del Espíritu Santo, predispuesto y separado
para obras que Dios quiere que vivamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Ojalá pudiéramos entender que Dios quiere de sus hijos el que manifestemos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Que si la gente nos observa, pueda afirmar y denotar una vida diferente, una vida controlada por su Santo Espíritu. Y acá es relevante entender que el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí fue un precio muy alto, con el cual compró nuestra ciudadanía en los cielos. Pero Dios no te ha comprado para hacerte miembros de una iglesia sencillamente. Dios te ha comprado para que tu vida refleje a Cristo. La gente de los tiempos apostólicos se les conocía como gente del camino. ¿Por qué? Porque vivían en el camino. ¿Y qué clase de cristianos fueron esos hermanos? No fueron hermanos excepcionales, sino cristianos normales, con sus problemas, sus temores, sus debilidades. Gente que también tropieza y se tiene que levantar. Y es que un cristiano normal es sencillamente aquella persona que tiene a Jesús en su vida. Y esto es precisamente lo que el mundo necesita, un mensaje expresado por los creyentes, como libros abiertos que muestran con su vida la identificación con Cristo, como lo dicen las Escrituras. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En tercer aspecto, dejando que Cristo viva en mí. Ser cristiano habla de una entrega total a Cristo, de aceptar a Jesús como único medio de salvación. Y es que la palabra cristiano significa literalmente seguidor de Cristo. Y yo solo puedo llamarme cristiano cuando realmente he creído en Cristo como mi único Salvador, mi único Señor y el único medio que existe entre Dios y los hombres, como el camino, la verdad y la vida. Y es que Jesús ya cumplió su propósito y culminó su obra cuando dijo: consumado es. Esto es tremendo, pero ahora queda la responsabilidad del creyente, y es que si has sido identificado con Cristo para salvación, afirma la palabra que eres salvo y tienes la vida eterna. Pero si no has sido identificado con Él, estás perdido. Y acá un punto muy importante en cuanto a la identificación con Cristo es que no solo es con su muerte, sino también con su resurrección. Y tú debes vivir una vida conforme al Cristo resucitado. ¡Qué responsabilidad!, ¿verdad? Y como muchos tal vez estarán diciendo, qué difícil es la vida cristiana. Pero es en ese momento donde es imperante la vida de Cristo en ti. Pues sin Cristo no solo es difícil la vida cristiana, sino imposible vivirla si no es Cristo quien lo hace por ti. El cristiano solo puede ser absolutamente libre de la esclavitud que ofrece el pecado cuando vive una vida controlada por el Espíritu de Cristo. Y créeme que no hay ninguna bendición más grande que esta. Un verdadero creyente que ha sido trasladado a una esfera de identidad con Cristo, donde el mismo Dios, el Creador y Arquitecto del universo, lleva las riendas de su vida y comienza a producir en él tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto es lo que verdaderamente significa ser cristiano. Padre, te doy gracias por este mensaje, por tu palabra, y te pido, Señor, que cada una de estas palabras que tú has traído a nuestras vidas corra en medio de nosotros para tu gloria santa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.